Desconozco la razón por la cual está hoy cerrado el tráfico esta calle, que es la calle de Alcalá. No tengo ni idea, pero parece que aquí no circulan coches. Bueno, una ventaja, quizás sea una manifestación. En fin, cosas que uno se encuentra cuando va por Madrid, donde las bicicletas, como veis, en cuanto les dejan circular, pues toman la ciudad. Esto que sirva de aprendizaje, porque hay un semáforo, pero claro, no hay nada ante lo que detenerse, porque esa es una calle que recibe tráfico de la Gran Vía. Bueno, aparte de los que hacen las entregas, que siempre van en bicicleta, pues igual es que hay una manifestación. Fijaos. Bueno, os quiero hablar en a la contra de vuelta a Madrid, aunque la semana pasada ya hice uno con Rubén. Pues sí. Hay algo aquí, algún lío de no se sabe bien qué cosa, pero lo suficiente para cruzar la glorieta de las Cibeles. Mirad qué bien está. Uno se puede acercar ahora a la glorieta. Esto en circunstancias normales es poco menos que imposible. Bueno, ahí hay unos policías municipales, todos uno al lado del otro, como desfilando, a ver si me dejan pasar. Bueno, perfecto. Bueno, vamos para el Retiro, porque allí, o quizá es que hay un maratón, pues es una posibilidad también. Está ahí la policía dando instrucciones, en fin, qué lío. Bueno, creo que he salido a tiempo, porque si llego a salir media hora antes me encuentro el maratón maldito. Y ahí parece que bajan las autoridades, ¿lo veis? No, es que están reabriendo la calle y van ya los coches detrás. Bueno, os quiero hablar de otra cosa, de otro tema, y es, lo que se ha liado en todo el mundo a raíz de los aranceles de Donald Trump. La contracrónica de mañana irá de eso mismo, pero claro, aquí hay muchas historias entrelazadas entre sí. Vamos a ver, antes de que me lleguen estos, bueno, esto se ve que ya lo han abierto completamente. Muchas historias entrelazadas, y una de ellas es la de los aranceles a la Unión Europea, que supongo que sabréis que se han puesto en el 20%, arancel lineal, basado en un cálculo que ha hecho Donald Trump, que os explicaba el otro día en este vídeo que hice desde casa, se abuela pluma, de manera muy rápida, para contaros un poco los efectos que esto podía tener y en qué se había basado para aprobar semejante arancelas. Bueno, una de las cosas que se veía era la desconfianza hacia el comercio internacional, y en concreto hacia Europa, donde ha ido a meterles uno de sus principales socios comerciales y a meterle un 20% de aranceles, lo cual no va a frenar completamente, pero sí va a complicar mucho el comercio transatlántico, que, como os podéis imaginar, pues es un comercio muy generoso, muy abundante, en tanto que las relaciones entre Estados Unidos y Europa pues son desde siempre, desde que existen los Estados Unidos y antes, son muy grandes y muy fluidas. Bien, pues de eso mismo, de por qué razón tiene este hombre, Trump y su equipo, este odio un poco inexplicable, esta fobia, podríamos llamarlo, hacia Europa, porque no es una cosa, son unas cuantas más. Las trataba el otro día en la contracrónica de una manera más general. Ya sabéis que la contra lo hago más concreto. Bueno, ¿cómo está el Retiro, la Virgen Santa? ¡Qué barbaridad! Se han echado todos al parque. ¿Veis la locura de las bicicletas? No es que a los madrileños no nos gusta montar en bicicleta, nos encanta. El problema es que no tenemos dónde, más allá de los parques y poco más, porque las calles no están preparadas. Esa es la realidad. Como bien sabéis, he estado estos 2 últimos días en Valencia, que es algo parecido a un paraíso ciclista, y no me vale el cuento ese de no, es que Valencia... No, Valencia es muy grande, es la tercera ciudad de España, y es una ciudad compacta, al estilo Madrid, y bastante grande. El problema con estos llenos es que me va a costar encontrar un banco. Bueno, quizá no tanto, ya he visto uno. Quiero además que me den solecito, porque aunque parezca que hace mucho calor, no lo hace en absoluto. Incluso algo de fresco. Al menos para, ya sabéis, mis gustos térmicos. Pues aquí mismo. Ahí tengo un banco magnífico, bien soleado, y ahí os voy a continuar contando esta historia. Mirad qué bonito se está poniendo todo. Ya han salido hasta las hojas en algunos árboles.
Retiro lo dicho de que hacía fresquete en la bicicleta. Una vez me he sentado aquí en el banco, de fresquete no hace nada, se está muy bien. No en vano, pues estamos ya bien metidos en el mes de abril. Y ha dado además la circunstancia que me ha permitido calentarme todavía más, de que al sentarme aquí el banco estaba calentito, lo cual eso ayuda, porque te calientas no solo por delante, sino además por detrás. Luego, otra circunstancia muy agradable es que me he encontrado, que ya es curioso encontrarse con alguien en Madrid, con una amiga con la que voy a hacer la contrahistoria del próximo viernes, que ya os informaré, os daré más noticias. Vamos a hacerla en un sitio fabuloso, va a ser una contrahistoria de historia del arte. Y bueno, pues aparcaba la bicicleta y ha sido a apagar la cámara y de pronto la veo venir con su perro. Y digo, bueno, caray, qué casualidad, el mundo es un pañuelo. Aunque el centro de Madrid no tan pañuelo. A veces te encuentras con gente, sobre todo si sales de paseo un domingo y te vas a un parque, que como os decía antes es donde el madrileño de pro se refugia durante los fines de semana. Bueno, volviendo con este tema de Trump, como estamos viendo, la cosa con Europa está malita y los mandatarios europeos no saben muy bien qué hacer. No tienen ni idea por dónde llevar toda esta historia, porque no saben muy bien cómo complacerle. Es decir, que ser uno de los mayores socios comerciales de un país que dice haberse liberado, tal cual, el día de la liberación, subiéndote los aranceles, en el caso de la Unión Europea bastante, un 20%, bueno, los ha colocado en un 20%, o peor todavía, ser uno de los principales aliados militares, por no decir el principal, y ver que le están comprando toda la narrativa, todo el relato a tu peor enemigo, en este caso el Kremlin, pues también es preocupante. Es decir, que están los líderes europeos caminando algo así como en mitad de la niebla, que no encuentran muy bien, encontrar un camino ahí es muy difícil. Hoy está el día muy luminoso, como suele ser habitual en Madrid, casi todo el año, muy raro que aquí haya niebla, pues aquí hay que escoger un camino sencillo, pero imaginaros que en esta placita tuviésemos una niebla de estas londinenses, de las míticas, pues habría, y quisiésemos ir, qué sé yo, hacia el bosque del recuerdo. Bueno, pues lo tendríamos complicado porque se va en esa dirección de allí, pero justo de frente. Pero claro, si hay una niebla de estas que no te dejan ver más allá de 2 metros, pues no lo sabes. Bien, pues Trump actúa o ha creado un ambiente parecido a esa niebla tan densa que no te permite saber qué camino tomar. Es decir, que no saben qué hacer y no se les puede culpar para arreglar la relación. Estoy convencido que todos, sin excepción, desde la Comisión Europea hasta el último gobierno del continente, por pequeño que sea, quieren que esta pesadilla se acabe. Es más, ellos no la han buscado. Ellos se han encontrado, nunca mejor dicho, con esta historia. El tema es que no saben muy bien por dónde agarrarlo. Es decir, que intentan cosas, saben que si se pasan pueden empeorarlo, si no llegan también pueden empeorarlo. Estas veces que no sabes muy bien, os habrá pasado a título personal, cómo contentar a una persona. Suele suceder con los jefes y cosas así, que dices, bueno, haga lo que haga, se va a enfadar. Esa actitud es propia de los maltratadores psicológicos. Ya sabéis, supongo que en alguna ocasión a lo largo de vuestra vida lo habréis experimentado. Ya digo, suele suceder por regla general con los jefes, a veces, por desgracia, también sucede con las parejas, que hagas lo que hagas malo. Es decir, si voy por aquí me voy a llevar una bronca, si voy por aquí también me voy a llevar una bronca, no sé exactamente cómo contentar a esta persona. Pues algo similar sucede con Estados Unidos. A ver, la relación entre Europa y Estados Unidos, os lo contaba el otro día en la Contracrónica, ha sido buena, especialmente en los últimos 80 años, pero nunca fue del todo sencilla. Es decir, ha tenido sus altos y sus bajos, sus altibajos, sus más y sus menos. Por ejemplo, qué sé yo, hace 10 años o más, 11, ya Barack Obama, en aquel entonces presidente, ya tiró de las orejas a los países europeos o a sus gobiernos por el tema del gasto militar. No era el primero en insinuarlo, de bueno, chicos, estáis gastando muy poco, no llegáis muchos de vosotros ni al 1% sobre PIB, y vuestra seguridad depende prácticamente al 100% de que nosotros estamos allí. Esto estaba más que justificada, esta crítica, lo he dicho muchas veces. Un país tiene que hacerse cargo de su defensa, como tiene que hacerse cargo de muchísimas cosas. Tiene que aspirar a ser, si no completamente autónomo, para eso existen las alianzas, pero ya que hay una alianza, compartir
en la medida de las posibilidades propias, los gastos que se derivan de esa alianza. Como una comunidad de vecinos, no le vas a pedir lo mismo al que tiene el dúplex arriba que al que vive pues en el apartamento más pequeño, y de hecho no paga lo mismo. Pues en este caso sucede lo mismo, es decir, que no va a pagar lo mismo Eslovenia que Estados Unidos, no va a poder hacer el mismo aporte, pero al menos tiene que ir en proporción. Todo esto era bastante justo, lo dijo Obama, luego lo dijo Trump en su primer mandato, lo volvió a repetir Biden, y Trump esta vez, bueno, ya es que claro, ha quedado, eso es de otra época, ha quedado como algo que creo que todo el mundo sabe, ¿vale? Y que por fin se han dado cuenta. Luego otras veces, si nos vamos más atrás, no sé si lo recordaréis, en la época de George Bush, hijo, a raíz de la guerra de Irak. Como sabéis, ahí hubo también una ruptura transatlántica, no completa, porque hubo países que sí apoyaron a Estados Unidos, un ejemplo fue el Reino Unido, otro fue la España de José María Aznar, el Portugal de Durão Barroso, pero otros como Francia y Alemania se pusieron en contra, fue el famoso eje franco-alemán. Vinieron a decir que lo que no estaba justificada la invasión, que estaba se iba a hacer sobre unos argumentos falsos. El tiempo demostró que los franceses y los alemanes tenían razón, aunque yo en aquel entonces, lo recuerdo, yo me creía a los estadounidenses, me creía a Colin Powell cuando llegó a la ONU, y dijo aquello de las armas de destrucción masivas, que luego no las encontraron, pero vamos, estamos hablando del año 2002-2003. Ya hubo un pequeño, ahora que lo llaman en YouTube, un beef entre europeos o parte de los europeos y los estadounidenses. Vamos, podemos ir hacia atrás y encontraremos este tipo de problemillas, o con todos o con algunos. Siempre ha habido algo de desconfianza en las relaciones transatlánticas, lo cual de desconfianza mutual, lo cual es lógico, caray, hay desconfianza en las relaciones entre países tan cercanos como España y Portugal. Ya veis que compartimos la península ibérica y somos extremadamente parecidos en todos. Entre estados siempre hay desconfianza. En este caso, más todavía, aunque esas desconfianzas puntuales no ponían en cuestión lo fundamental. Lo fundamental era la alianza, era saber bien cuáles eran sus adversarios, actuar en consecuencia y mantener una relación económica, militar, cultural, humana, lo más fluida posible. A fin de cuentas, como os conté en aquella contraria crónica, Europa y Estados Unidos formamos parte de la misma cultura, la cultura occidental. Vamos, que yo estoy en este parque en Madrid, pero no es muy distinto el ambiente que puedo encontrar en el Central Park de Nueva York, por ejemplo. Lo único pues que tendría rascacielos alrededor, pero el paisaje y el paisanaje, diría que hasta la luz, porque Madrid y Nueva York están en la misma latitud, es similar, en el caso de que esté hoy en Nueva York un día tan soleado como hoy. Nueva York, eso sí, es más lluviosa que Madrid, pero claro, al tener la misma latitud, el tipo de luz es similar. La Casa Blanca, donde como bien sabemos se toman decisiones de gran importancia para Europa, no deja de ser la potencia hegemónica, el hermano mayor. Lo que estamos viendo es que de un tiempo a esta parte, de 3 meses a esta parte, bueno, menos de 3 meses, es que esto lo ha llevado más allá, es decir, que esta vez es diferente, que no son pequeñas crisis puntuales sin demasiada importancia, que esta vez la cosa va algo más lejos. Lo que vemos en la Casa Blanca es que muestran, digo la Casa Blanca y no digo Donald Trump porque esto es general de todo el equipo, un desprecio alarmante hacia Europa. Hace 2 semanas lo pudimos ver con el Signal Gate, no sé si lo recordáis, aquello del grupo de Signal, que entró el editor en jefe de The Atlantic, y pudimos todos leer, sorprendidos, para qué negarlo, cómo piensa realmente sin filtros gente como el vicepresidente, J.D. Vance, o como el secretario de Defensa, Hegseth, y luego pues figuras menores. Entonces nos pudimos hacer una idea. Dijo J.D. Vance en un punto de esa conversación, hay contracrónica al respecto, por supuesto, que odiaba rescatar a los europeos. A lo que Hegseth respondió con con desprecio. Pues sí, efectivamente, tiene usted razón, o tiene razón, J.D., el vicepresidente le llamó. A mí me parece patético
y lo puso en mayúsculas. Es decir, le parecía patético, no sabíamos si los europeos o tener que rescatar a los europeos. Bueno, en ambos casos lo mismo da que me da lo mismo. Pero es que Vance, cuando salió esta historia, venía de mes y pico antes de haber dado una reprimenda muy seria a los gobiernos europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Esto fue a mediados del mes de febrero. Bueno, llamó a los gobiernos europeos de todo menos guapos. Que si reprimía la libertad de expresión, que si el continente estaba en las últimas, etc. Que si teníamos problemas de toda índole y que buena parte, si no toda la culpa, pues era de la Unión Europea y de los propios gobiernos europeos. Bueno, yéndonos más arriba, yéndonos al propio Donald Trump. Donald Trump ha dicho en más de una ocasión que la Unión Europea se creó, según él, para perjudicar a Estados Unidos. La Unión Europea como tal no se creó, nació como Comunidad Económica Europea hace mucho tiempo, más de 60 años. Va para 70, nació en 1957. Estamos en 2025. Hace 68 años se creó la Unión Europea. Y dijo que le apoyó, por supuesto, Estados Unidos, pero bueno, su idea, está convencido de que eso se creó para perjudicar a los estadounidenses. Y ya a modo de traca de fin de fiesta, pues han sido lo de estos 2 meses. Tema de Ucrania y lo de la guerra arancelaria. Vamos, lo del miércoles pasado ya es el punto, esperemos que final y que a partir de aquí se consiga reiniciar esta relación. Pero que podría ser un punto y seguido. Puso un arancel del 20% a las importaciones europeas. Fue entonces cuando salió la presidenta de la Unión Europea, que la han convertido en el nuevo Soros, la derecha identitaria, ahora está por todas partes, parece una villana de James Bond. Pues nada, Ursula von der Leyen vino a decir que, bueno, pues que se sentía defraudada por el que era su aliado más firme y más antiguo. A ver, creo que esto von der Leyen hablaba por la práctica totalidad de los europeos. No respondían a una agresión previa, sino que la agresión partió directamente de la Casa Blanca. Pero bueno, aún no han ido más allá. Esa es la verdad. Digo que aún no han ido más allá la Unión Europea. Todavía no ha anunciado aranceles de represalia. Ha dicho que podrían hacerlo. No lo tienen claro. Hay división. De esto os hablaré en la contra de mañana. Mira, aquí la pregunta es por qué esta fobia del, llamémoslo, mundillo MAGA. Ya sabéis cómo se llaman estos, el Make America Great Again, pues los MAGA, el mundillo MAGA hacia Europa. Porque podríamos hablar, escuchad, sin miedo a equivocarnos, de puritita fobia. Podría ser por 3 razones. Aquí, como en todo, hay para distintos gustos. No sabemos cuál de ellas es la verdadera, puede ser una mezcla de las 3, puede ser solo una. Yo la verdad es que no lo sé. Pero la primera de ellas es que simplemente Trump y su gente y su Vance y su Hexeth pues simplemente quieran, como todos sus predecesores, que Europa se haga cargo en mayor medida de su defensa. Y lo único que cambia con Donald Trump es que lo está haciendo, digamos, con más asertividad, a su estilo Trump, ya sabéis. Un poco elefante en la cacharrería. Pero que, en esencia, no estoy diciendo nada distinto a lo que ya había dicho Obama o había dicho Biden hace no muchos años. Ya os decía, Barack advirtió hace 11 años que no que desprotegería a Europa, sino que se iban a orientar hacia Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico que llaman, y eso implicaba pues ir abandonando tanto Europa como Oriente Medio, que habían sido los focos de atención que había prestado prioritariamente Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Eso se explicaba porque identificaban la nueva amenaza para la hegemonía estadounidense en China. Bueno, como bien sabéis, esa amenaza desde entonces ha ido a peor. Esto, la verdad, esto de tenéis que gastar más en defensa a los europeos en aquel momento, 2014, les entró por este oído y les salió por este aquí, o viceversa, lo mismo da. No les importó lo más mínimo. Hasta la invasión de Ucrania.
porque ni siquiera lo de Crimea les afectó demasiado. Ya con la invasión de Ucrania dijeron, caray, tenían razón. Obama y Biden y el propio Trump tenían razón. Tenemos que gastar más porque sí que tenemos una amenaza directa. Y además una amenaza armada de un país del que ya desconfiábamos, pero que ha pasado de las palabras a los hechos y ha invadido un país europeo. La ha invadido a gran escala, estoy hablando, porque lo de Crimea también fue una invasión. Pero claro, si escatimar en defensa es realmente lo que preocupa a Estados Unidos, la solución ya está en camino. Es decir, por fin se han dado cuenta y han dejado de hacerse los suecos. Estamos viendo cómo los presupuestos de defensa han aumentado en los últimos 3 años y cómo seguirán aumentando en el futuro. Ahora están como locos aquí en Europa con el tema de incrementar el gasto en defensa, que de hecho ha subido y seguirá subiendo de manera sostenida como mínimo hasta el año 2030. La segunda posibilidad es que todas estas invectivas que van dirigidas contra Europa no tienen mucho que ver con el gasto en defensa, que ya he dicho que la solución está tomándose. Bueno, al fin y al cabo hay aquí otra cosa, los aliados asiáticos de Estados Unidos, le hace Japón, Corea del Sur, pues no gastan, tampoco se confían mucho. Australia, en este caso es un aliado de Oceanía, pues también han confiado siempre, gastan poco en defensa y han confiado siempre en ser aliados de Estados Unidos, pero bueno, a ellos no se lo están recordando continuamente como a los europeos. Pero vamos, la segunda opción es que Europa realmente les cae mal porque, bueno, quieren, no sé, los europeos mantener el statu quo de posguerra o los valores de posguerra. Es decir, ya sabéis, lo de un mundo basado en reglas y todo eso. Al insistir en reglas que afecten a todos por igual, a todos los actores, pues los trampistas o los magas se irritan, porque dicen, bueno, no, claro, eso sí que no, eso no nos gusta. Ya sabéis que son partidarios de la ley del más fuerte. No sé, se preguntan, qué sé yo, cómo Estados Unidos, cómo Europa se atreve a regular a sus empresas. ¿Quién se creen estos que son? Si aquí mandamos nosotros. O cómo se atreve Dinamarca a decir que no le quiere entregar Groenlandia, aunque no dependa de Dinamarca, depende de los groenlandeses. Es decir, que entienden que aquí mandan ellos y que en Europa tienen que decir amén en todo. Pues cualquier cosa, amén. Esto, amén. Hay que a China meterle un arancel del 500%, amén. Hay que sancionar a fulano y a mengano, amén. Claro, para resolver eso sería duro pero fácil. Y ya está, basta con decirle amén en todo. Entonces, ¿qué dice que sale de la Casa Blanca? ¿Esto? Sí, buena. Asunto resuelto. La relación, evidentemente, vendría un poco envenenada, un poco tensa, pero sería viable, siempre y cuando digas amén. Es decir, volviendo a las relaciones personales, cuando has con un jefe de estos, que un poco tiránico, que dices, bueno, si a todo le dices que sí, vives más o menos en paz, claro. En paz, un poco hasta las narices, pero en paz. Que sí, lo que usted diga. El tipo te obliga a hacer cosas que no quieres hacer, cosas absurdas, pero al menos no te llevas una reprimenda. Pues sería algo así. Es decir, ¿cómo le pacifico yo a este tipo? ¿Cómo le tranquilizo? Diciendo que sí. Esto es una posibilidad, que lo que quiera es que en Europa digan que sí a todo. Ya digo, una relación difícil, pero viable y posible. Generaría en el largo plazo, evidentemente, una sensación de cierto resquemor, pues cuando a alguien le has tenido tiranizado, pero se podría mantener. Luego hay una tercera posibilidad, y esa ya sí que no tiene remedio, y es que el desprecio que el mundillo maga siente hacia Europa se fundamenta sobre una Europa que no existe, o que solo existe en su imaginación, y en la de los activistas maga y en la de algunos que están en Fox News, entre ellos, por ejemplo, Hexed, que estaba allí. Tiene una Europa fantaseada, una Europa imaginaria. Es decir, vamos contra esta Europa, ya, pues que esta Europa que tenéis en la cabeza no existe, solo existe en vuestras ensoñaciones. Es decir, esa ensoñación consiste en ese retrato caricaturesco de Europa, bueno, pues que todo es malo. Es un continente tambaleante, que crisis continua, en plena decadencia, empeñado en un suicidio demográfico, donde los únicos que se pueden expresar libremente pues son los extremistas radicales islamistas y el resto, pues bueno, en cuanto ponemos un tuit nos detienen.
y donde los gobiernos actúan contra su propia gente. Bueno, un poco el discurso bansiano de Múnich. Y lo podéis encontrar continuamente en redes sociales. Frente a una población europea inerme, débil, de izquierdas. No sé, un poco es una visión muy de Vladimir Putin. Aquí somos algo así como todos travestis, una cosa así. Evidentemente no es real, pero bueno, tienen esa idea. Que las empresas están acabadas, que vivimos fatal, que no podemos salir a la calle. Claro, para ellos es, una vez han hecho la caricatura, pues decir, bueno, sí, ya lo sabemos, Europa está acabada, pero así es como terminará Estados Unidos si no gobernamos nosotros. Luego, para nosotros es una cuestión existencial. Ya digo que es una visión fantasiosa, como es obvio. Y cualquiera que esté en Europa lo sabe, yo estoy en Europa ahora mismo. Y yo paso todo el año aquí, salvo alguna escapada que hago fuera del continente, que es de muy de tarde en tarde. Bueno, este año en enero estuve en República Dominicana. Y en Miami estuve hace un par de años. Pero vamos, que yo prácticamente mi vida entera se ha circunscrito a territorio europeo. Y no sé, es cierto, claro, yo soy consciente de los problemas que tiene mi país y la propia Unión Europea. Necesita unas cuantas reformas, desde hace años, además. Esto no ha tenido que venir Trump para recordárnoslas. Pero claro, no se ajusta a esa visión caricaturesca que os decía del mundillo maga. Europa, como sabe cualquiera, es un lugar próspero, de los más prósperos del mundo, no el más, aunque los países más ricos del mundo sí están todos en Europa, pero luego los que están entre los más ricos del mundo, un lugar próspero, muy pacífico, extremadamente atractivo, tanto para inmigrantes como para turistas. Sí, España, por ejemplo, el lugar donde estoy, lo visitan 85 millones de personas todos los años que vienen a hacer turismo, a tomar el sol, a ver monumentos, a comer, a disfrutar de su arte, de su historia, de su vida nocturna, qué sé yo, porque vienen aquí a disfrutar. Francia es más todavía, Francia tiene 100 millones de turistas al año. Estados Unidos tiene 65 millones. Es decir, España, un país pequeño, nada, minúsculo, más pequeño que el estado de Texas, tiene más turistas, recibe más turistas que todo Estados Unidos. No digamos ya Francia. Pero es que si vamos al listado de los 10 países más visitados del mundo, y ojo, ser un país visitado es sinónimo de que el país está muy bien. Nadie se va de turismo a Sudán del Sur, vamos, salvo algún aventurero. Es un reflejo, sí, es un reflejo de lo que es tu país, si es atractivo o no es atractivo. Pues de los 10 países más visitados del mundo, 7 son europeos. Ya, pero es que tiene mucha historia, oye, que China también la tiene, y la India, y que el viejo mundo está lleno de lugares con historia. Pero es que si nos vamos a las empresas, nos vamos al top 50 por facturación de empresas mundiales, pues vemos que está lleno de empresas europeas, conocidas en todo el mundo, además. Ese ranking de empresas, si vamos por nacionalidad, pues el primero es Estados Unidos, el segundo es China, el tercero es Alemania, el cuarto es el Reino Unido y el quinto es Suiza. Luego creo que viene Japón y luego Francia e Italia. No sé. Decir que esto está acabado económicamente y tal, cuando tiene, pues cuando el listado de las mayores empresas del mundo está lleno de empresas europeas, ¿qué van a decir los hispanoamericanos? Claro, si nosotros estamos acabados, ¿qué puede decir un peruano? Decidme un argentino, no sé. Al lado de Europa. Dices, no, pero estaba mejor. Sí, estuvo en tiempos mejor y en otros tiempos peor. Claro, esto va fluctuando. Está mejor en algunas cosas que hace 20 años y peor en otras. La perfección es imposible alcanzarla, salvo en el mundo de las ideas, claro. Pero bueno, por lo demás, respecto a la calidad de vida, la esperanza de vida de los europeos es la más alta del mundo, junto con los japoneses. En España ya sabéis que se vive como más de 80 años, 85 creo que viven las mujeres, pero que si vamos por Europa nos encontramos, especialmente Europa Occidental y sobre todo la del sur, nos encontramos esperanzas de vida monstruosas. La criminalidad es más baja, mucho más baja, es bajísima con respecto al resto del mundo. Es posible que haya subido en algunas ciudades, pero es que ni se acerca a las ciudades de Estados Unidos, no digamos ya las de Hispanoamérica, claro. Cuando dicen, no, Barcelona o Madrid o Roma o Londres son peligrosas, claro, esto lo ve un tipo de San Pedro Sula, Honduras, y dice, pues se troncha de la risa. A mí a veces me sucede aquí con
con venezolanos o con, bueno, hondureños, te lo dicen. Bueno, aquí es que hay algunos que exageran, dicen que esto es peligroso. Les dejaba yo en Caracas 2 días, iban a saber lo que es realmente tener miedo al salir a la calle. Pero bueno, se ha convencido de que aquí estamos en las últimas y que somos lo peor de lo peor y que no podemos ni andar por la calle. Que yo estoy aquí, realmente tengo 2 guardias armados hasta las cejas para que no me roben la cámara. Ya, no es cierto. No es verdad. Alguno, pues yo sé que me entra algún identitario, siempre en los comentarios me dirán, pues te robaron la bicicleta. Fíjate, te han robado la bicicleta. ¿Qué cosas? Esto en Estados Unidos no sucede. Desde que gobierna Trump ya se acabaron los robos de bici. Por favor, no me seáis simplones. Bueno, esto crea un problema, lo de ver Europa así. Y es que, claro, no hay manera de complacerles. Salvo, es que no se sabe muy bien. Salvo ceder el poder a gente de derecha identitaria, tipo Alternativa por Alemania, tipo Le Pen, Vox, y darles el poder. Tomad, da igual que tengáis, en el caso de en España, Vox tiene el 12%, nada, hay que darles el gobierno porque son los únicos que pueden complacer a, o en el caso de Alemania, a Alice Weidel o tal, o a Le Pen, ahora están los MAGA, están muy lepenizados. Quizá con eso. Pero es que yo creo que ni con esas estaríamos seguros de poder complacerles. Así que esto tiene difícil solución. Pero dificilísima, yo creo. Como en Europa no saben por qué les detestan en Washington y qué es lo que quieren, pues solo queda la diplomacia. La diplomacia y la mano izquierda. En esto, la verdad es que en Bruselas y en las cancillerías europeas, da igual la que miremos, París, en Berlín, en Londres, en Copenhague, en Roma, incluso en Madrid, se sabe más o menos hacer. Los diplomáticos europeos son muy hábiles, tienen mucha tradición. Ya sabéis, la diplomacia se inventó en Europa, la inventó el Vaticano. Y la diplomacia tal y como la entendemos hoy en día, no es que hubiera embajadores antes, pero la diplomacia con embajadas fijas y una especialidad misma del conocimiento es de origen europeo, lo cual es lógico porque aquí había muchos principados, reinos y demás y que solían guerrear a menudo entre ellos, y la diplomacia, cosa que no sucedió, por ejemplo, en China. Había un gran imperio a lo largo de su historia. Esto obligó pues a ser especialmente exquisito con la diplomacia. Luego hay otro elemento, y es que algunos países europeos, especialmente los del occidente, fueron potencias hegemónicas en su momento. El caso del Reino Unido es la última, pero bueno, tenemos la propia España, que fue la potencia hegemónica durante más de un siglo, entre los siglos XVI y XVII, o tuvieron grandes imperios, caso de Alemania o de la propia Francia, bueno, Italia con el Imperio Romano, vamos, que desaparecieron, nada más. Es decir, saben que si algo enseña la historia es que, bueno, pues que todo lo que sube, baja. Voy a hacerlo con la cámara. Todo lo que sube, baja, tal cual. No hay nada que se mantenga ahí eternamente. Como ese libro de Geoffrey Parker, ninguna ventaja es definitiva. Esto lo puedes ver en la historia europea de los siglos del XVI al XVIII, nunca. Tal rey o tal dinastía agarraba una ventaja y la perdía. Los problemas del hijo eran muy distintos a las del padre por motivos inversos. Así que no les quedará otra que armarse de paciencia. No hay mucho más que le vamos a hacer. Habrá que esperar, espero yo, eso ya personalmente, que no hagan nada de lo que luego arrepentirse y que actúen con frialdad y con mano izquierda. Es decir, que lo peor que puedes hacer con un maltratador psicológico, bueno, con un maltratador en general, es provocarle. Que busquen aliados que puedan tener en la sociedad estadounidense, que los van a encontrar sin duda, porque el maltrato hacia Europa es del mundo MAGA, pero no del resto de estadounidenses. Esto creo que aquí lo tiene todo el mundo claro. De hecho, os enviamos ánimos a los que lo estáis padeciendo allá en Estados Unidos. De todo se sale, y a veces incluso se sale más fuerte. Así que nada. En fin, queridos, hasta aquí llega este a la contra tan soleado y tan agradable. He dado ganas hasta de quitarme la chaqueta, no os digo más, de lo bien que se está, pero bueno, ahora voy a ir con la bicicleta, así que no, ahí la tengo que llevar puesta. Bueno, pues
Con esto ya termino el a la contra de hoy. Me voy para casa que tengo que montarlo. Ya sabéis, para mí los domingos es un día de trabajo como cualquier otro. Un día de trabajo especialmente liado, porque tengo que preparar el programa de lunes, que es uno de los más importantes de la semana. Y además el de mañana viene cargadito, viene con este tema. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo a la contra.